Buenos días, sean todos bienvenidos a esta cuarta sesión de webinars. Para el día de hoy tenemos como expositores a la doctora María Solórzano, al doctor Walter Serrano y a la doctora Diana Torres, quienes nos expondrán todos sus conocimientos acerca de la cirugía de Whipple, sus indicaciones y complicaciones. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer y su supervivencia a los 5 años es solo del 12%. La pancreatoduodenectomía, también conocida como procedimiento de Whipple, es la cirugía de elección para los adenocarcinomas ductales pancreáticos resecables y limítrofes resecables. Este procedimiento es sumamente complejo, por lo que plantea inmensas dificultades a los cirujanos. Es por ello que el día de hoy los expositores nos ampliarán acerca de este tema. Antes de iniciar con la primera intervención, abro este paréntesis para recordarles que al final de las exposiciones tendremos un espacio para que manifiesten sus dudas acerca del tema a través del chat de la plataforma. Una vez dicho esto, iniciaremos con la intervención del doctor Walter Serrano, quien nos hablará un poco acerca de las indicaciones de esta cirugía. Buenos días, gracias. Hoy tengo el placer de hablarles sobre las indicaciones de la cirugía Whipple. Este es un procedimiento sumamente complejo y de alto riesgo, muy utilizado en la cirugía moderna. Se utiliza frecuentemente para hacer la extirpación de tumores benignos y malignos que se encuentran en la cabeza de páncreas, en el duodeno, en la ámpula de Vater y en el conducto coledocodistal, restableciendo también el sistema biliar pancreático. Entonces, en esta diapositiva se encuentran las indicaciones benignas y malignas de la cirugía de Whipple. A continuación, voy a hablar brevemente de cada una de estas, centrándome un poco más en el adenocarcinoma de páncreas, que es la indicación maligna más común. Con respecto a las contraindicaciones de este procedimiento, tiene que ver con factores variables que están relacionados con los criterios de resecabilidad en cada caso. El adenocarcinoma de páncreas es la neoplasia maligna gastrointestinal más común en los Estados Unidos. A menudo tiene un pronóstico desfavorable, ya que el 80% de los pacientes ya tienen una diseminación regional o una metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Es importante resaltar que la cirugía es la única modalidad de tratamiento que es potencialmente curativa. Es importante, Walter, ¿sí? Si me permites, vamos a ir haciendo comentarios a medida que avanzas para así aprovechar las diapositivas. Claro. Pon la anterior. Bueno, nada más para dejarles a ustedes una reflexión y que les sirva en futuras conferencias. Por lo general uno pone estadística de países donde se llevan bien las estadísticas. Y para nosotros la referencia suele ser Norteamérica, tanto por publicaciones como por acceso. Nada más quería comentarles que los exhorto a todos a que en cada conferencia que dan revisen, aunque sean imperfectas, las estadísticas nacionales. Eso está disponible online, es el Registro Nacional de Cáncer. Yo les puedo mandar el link, es un PDF que actualizan cada cierto tiempo, el último es del 2017, de manera que ahí ustedes pueden ver el listado de neoplasias y con qué frecuencia y en qué posición están en Panamá. Puede que el reflejo de eso no sea tan preciso como el de lugares que lo llevan mucho más sistemático, pero siempre te sirve como un patrón de referencia. Es decir, puedes poner la parte epidemiológica de lugares conocidos, demostrados y publicados, y puedes dar el contraste de la parte epidemiológica nacional. Solo que por algún motivo no hemos agarrado ese hábito de poner lo que hay en nuestro país. Es verdad que puede ser criticable, es verdad que alguien te puede decir, eso no es cierto, es más frecuente lo que estás diciendo. Todo eso puede ser verdad, pero es que no tenemos nada. Y ante no tener nada,
podemos mostrar algo, que es el registro nacional que hay de cáncer. Eso está online, disponible. Nada más era como para agregarte ahí que los exhorto que en futuros webinars, cuando hablen de estadísticas, sobre todo de cáncer, pueden agregarlo a sus presentaciones. Ok. Entonces, para entender las contraindicaciones de este procedimiento en el adenocarcinoma de páncreas, es importante conocer los grados de resecabilidad en este. Está el localizado y resecable, en el cual no hay metástasis a distancia, no hay evidencia de una distorsión de vasos importantes como de la arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, la vena porta, y también tiene márgenes de disección claros alrededor del eje celíaco. Está el resecable límite o borderline resectable, en el cual la resecabilidad ya es dudosa, y el irresecable. En este ya entra incluye metástasis a distancia, un recubrimiento tumoral de la arteria mesentérica superior de más de 180 grados, puede tener compromiso de la vena cava inferior, un compromiso aórtico, y vena mesentérica superior irreparable u la oclusión de la vena porta. Déjame aclararte ahí, Walter, el borderline resectable, enséñame en esa foto dónde está lo borderline resectable. ¿Qué lo hace borderline? Exacto. Es el involucro o el compromiso de esos dos vasos sanguíneos. Eso no lo hace dudoso resecable. El borderline resectable es resecable, pero requiere reconstrucción vascular compleja. En otras palabras, el quitar un segmento de la mesentérica superior de la vena requiere una reconstrucción venosa que le agrega morbimortalidad al procedimiento, y el poder o no separar la arteria mesentérica superior, que es otro criterio de borderline, puede hacerse como puede que no se logre hacer. Es rara vez que reemplazamos la arteria, pero hay algunos centros del mundo que se dedican solo a reemplazo arterial de Whipple. Algunos están en Hong Kong, hay uno en Toronto, hay dos en California, Nueva York tiene un centro también. Así que el término borderline resecable no es que está la duda si se reseca, es resecable, solo que la morbimortalidad es alta y el beneficio es incierto. Ya es incierto un poco para el resecable, más incierto para el borderline. Nada más era para aclararte eso un poquito, ¿por qué le llamamos borderline? ¿Ok? Continúo. Entonces, como la segunda causa, la segunda indicación maligna más común, están los tumores neuroendocrinos de páncreas. Estos son menos del 2% de los cánceres de páncreas. La prevalencia es de aproximadamente 25 a 30 por 100.000 habitantes en Estados Unidos. El comportamiento biológico de un tumor neuroendocrino individual es impredecible, pero se sabe que a mayor grado de tumor, metástasis en los canales linfáticos, en el hígado, y de un tamaño más grande, generalmente indicarán un pronóstico menos favorable. Otra indicación es el tumor de estroma gastrointestinal. Estas son las neoplasias malignas mesenquimales más comunes que surgen del tracto gastrointestinal. Ocurren con mucha mayor frecuencia en el estómago, el intestino delgado y en la región colorectal, y muy rara vez en el duodeno, en donde está la indicación de esta cirugía. Están las neoplasias mucinosas papilares intraductales, que son neoplasias típicas del páncreas, que crecen de los conductos pancreáticos y que producen mucina. Estos tienen el potencial de volverse malignos, por lo que se han publicado criterios de diagnóstico para identificar entonces qué pacientes requerirán una resección quirúrgica. El colangiocarcinoma distal es una neoplasia maligna infrecuente, pero que ha estado en aumento en la última década. Este se asocia con un mal pronóstico. Y al igual que el adenocarcinoma de páncreas, la cirugía curativa es la única posibilidad de supervivencia a largo plazo. Con respecto al adenocarcinoma de la ampolla de Vater, es una enfermedad rara, representa el 20% de los cánceres periampulares resecados. Se sabe que tiene un mejor pronóstico
que el carcinoma de páncreas y el cáncer de vías biliares. Y también la resección curativa es el tratamiento que es más eficaz hasta la fecha. Con respecto al adenocarcinoma duodenal, esta es una neoplasia maligna muy rara, pero que es agresiva. El tratamiento implica principalmente la resección quirúrgica completa cuando la técnica sea técnicamente factible. Y la quimioterapia y radioterapia tienen un papel como adyuvante. Otra indicación es la pancreatitis crónica con masa inflamatoria en la cabeza del páncreas. Esta es una forma rara de pancreatitis crónica, en la que hay síntomas de obstrucción duodenal. El tratamiento conservador a menudo no tiene éxito. En este caso, la pancreaticoduodenectomía es el abordaje quirúrgico preferido y los resultados son predominantemente favorables. Por último, también esta cirugía tiene indicación en traumatismos pancreáticos severos. Esta se reserva para pacientes con hemorragia incontrolable de la cabeza pancreática, conducto pancreático proximal o lesiones ampulares, en la que puede haber una gran desvitalización del duodeno y de la cabeza pancreática. Entonces, como conclusiones, este es un procedimiento sumamente complejo y de alto riesgo. Esta operación se realiza con mayor frecuencia Walter, para... Sí, defíneme sumamente complejo y defíneme alto riesgo. sumamente complejo sería como que tiene una alta dificultad la técnica quirúrgica. ¿Cómo valoramos eso? Es decir, ¿es una percepción? ¿Es una evaluación subjetiva? ¿Es una evaluación objetiva? Es decir, estoy poniéndote a pensar. Esto no es un examen, acuérdate. Es decir, yo creo que les he dicho muchas veces y cuando rotaban conmigo se lo decía, a mí me interesa más cómo piensan que lo que saben, porque la imaginación es más importante que el conocimiento, decía Einstein. Es bien importante cómo piensas. Lo que sepas va a cambiar. Cuéntame. Yo Te lo pienso digo que porque una cosa es cuando tú lo expresas coloquialmente. Cuando uno habla, uno dice, wow, eso sí está grande. O chuzo, dificilísimo. Eso, uno puede tirar esas expresiones, pero a la hora de dar una conferencia o de dirigirse a una audiencia, sobre todo aquí en las conclusiones, quiero que me digas que es sumamente complejo. pienso que es porque es un procedimiento que requiere una gran experticia y posee muchos eh, pasos complicados en la técnica. Pues no, eso no sería una cirugía compleja. ¿Y alto riesgo? Puede tener una alta mortalidad. Alta mortalidad. ¿Y eso para ti cuánto es? ¿Qué es alto para ti? O en la literatura. Porque hay bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, ¿verdad? Dependiendo de la supervivencia. No, tú me estás diciendo mortalidad. Yo no te estoy preguntando de cáncer, estamos hablando de un procedimiento. ¿Qué sería para ti alto riesgo? Si yo te dijera que una cirugía tiene una probabilidad de que se complique en un 10%, ¿eso para ti es alto, medio o bajo? Yo pienso que sería alto. Y si te digo 5, Intermedio. y si te digo 1, Pienso que bajo. entonces bajo para ti va de 1 a 4, intermedio va de 4 a 9 y alto va de más de 10%. ¿Entiendes a dónde quiero llegar, verdad? Sí. Entonces yo te lo puedo decir, pero prefiero que lo busques, porque cuando uno usa estos términos, a veces ya están descritos y no es una percepción.
El riesgo quirúrgico, tanto preoperatorio como transoperatorio, está descrito. La cirugía de Whipple no es de alto riesgo. La cirugía de Whipple en centros y cirujanos con experiencia o entrenados en esto, tiene una mortalidad de menos del 4%. En otras palabras, un paciente no debería morirse por esta operación si está bien seleccionada y bien ejecutada. 2, la morbilidad de la cirugía de Whipple es de un 20%. De manera que la morbilidad es la posibilidad que algo se complique, desde una infección de sitio operatorio hasta un leak de anastomosis o trombosis pulmonar. Pero la morbilidad no le da el riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico lo da la mortalidad. ¿Ok? Entonces, cuando a un paciente se le explica una cirugía de Whipple, se le explica en porcentajes, más que ponerle un título a la cirugía, porque un paciente puede decidir, yo no quiero esa morbilidad o yo no quiero esa mortalidad. Solo que se sopesa con el no hacerlo. Así que no creo que debes quedarte con la idea de que esto es una cirugía de alto riesgo. Si esta cirugía la hace un cirujano, que es la única operación que hizo ese año, probablemente su probabilidad sea alta y probablemente su mortalidad sea alta. Ahí sí te tengo que decir que eso le llamaría alto riesgo. Pero ahí es lo que llamamos en el argot hepatobiliar que el cirujano es de alto riesgo, no que el procedimiento es de alto riesgo. Entonces, si alguien que no está entrenado en algo hace una operación eventual, eso es ofrecerle a un paciente alto riesgo. Así que ahí te entendería tu punto. Pero no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando de lo que queremos que sea la norma. Y la norma es que esta cirugía debe ser hecha en centro de experticia por personal con experiencia. De manera que no es de alto riesgo. Y lo de sumamente complejo, creo que o te exhorto a que en tus conclusiones no utilices términos románticos o hipérboles que adornen tu conclusión, porque al final no aportan. Entonces lo de sumamente yo lo quitaría. Es un procedimiento complejo. Ahí tendría que estar de acuerdo contigo en que la complejidad radica en tener toda la estructura diseñada para esto. En otras palabras, se requieren insumos, se requiere presupuesto, se requiere centros de tercer y cuarto nivel, se requiere unidad de cuidados intensivos, se requiere probablemente radiología intervencionista, se requieren gastroenterólogos, es decir, se requieren distintos equipos o manejo multidisciplinario, que es lo que le ofrece la complejidad al procedimiento. Que un procedimiento sea técnicamente difícil no lo hace complejo. Una cirugía de bomba, una cirugía cardíaca, es compleja por todo lo que involucra, no porque el cirujano no pueda cogerle los puntos a la coronaria. Cuando hablamos de una cirugía compleja, o lo que creo que tú te quisiste referir con la experticia, es que hay intervenciones quirúrgicas cuya experticia demora en adquirirse, y eso le llamamos curva de aprendizaje. En otras palabras, si yo le enseño a un residente a quitar un lipoma, una bolita de grasa en su cutáneo, probablemente en 2, 3 casos él debe poder hacerlo. Pero la curva de aprendizaje de una pancreatoenectomía son 50 casos. Es decir, luego de hacer 50 Whipples, un cirujano empieza a entender la operación y a minimizar morbo y mortalidad. Así que creo que a eso te quisiste referir y te lo aclaro como curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje de un bypass coronario, no me lo sé exacto, pero tiene que estar por los 20, 30 casos. La curva de aprendizaje de cada cirugía puede indicar un poquito su dificultad técnica. Así que nada más te aclaro un poquito esa primera frase para que no se quede la idea de que la Whipple es un desastre. La Whipple es una cirugía que se diseña y se ejecuta cuando es necesaria, solo que tiene una morbilidad asociada. Mortalidad asociada. Dale, continúa. Ok, también para resaltar que nuevamente que esta operación se realiza con mayor frecuencia para extirpar los tumores benignos y malignos, Resecar. para resecar los tumores malignos y benignos que Vamos a eliminar involucran, extirpar del léxico. Ese es un término más coloquial. Resecar es el término médico. Dale. para resecar los tumores benignos y malignos que involucran la cabeza del páncreas, el duodeno, la ámpula de Vater
o el conducto colédoco distal. Y como último punto, la contraindicación del procedimiento va a depender de la presencia de factores variables que están relacionados con los criterios de resecabilidad. Entonces, antes que pase la diapositiva, no es lo mismo algo que sea irresecable o inoperable a algo que esté contraindicado. Entonces, hay algunas escuelas en el mundo que lo dividen como los criterios por los cuales un paciente no se debe operar o está contraindicado operarlo, llámese problemas cardíacos, llámese problemas pulmonares, llámese trastorno de coagulación irreversible, que le añaden a la morbimortalidad un riesgo exagerado. Cuando algo es irresecable son los criterios que tú mencionaste. Entonces, algo no se debe operar cuando depende de las condiciones del paciente o de la diseminación metastásica del cáncer. No todos tienen ese criterio de no operar en metástasis. No sé si ustedes conocen el caso de ¿cómo se llama este? El creador de Apple, Steve. ¿Cómo se llama el creador de Apple? Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Sí, Steve Jobs. Steve Jobs tenía un neuroendocrino de páncreas metastásico a hígado y lo operaron. Solo que después él no se quiso someter a trasplante hepático. Entonces, es un tema un poquito de que no todo lo que da metástasis es que no se opera. Así que, nada más para que diferencies lo que está contraindicado por condiciones del paciente para operar y lo que no se puede operar por detalles técnicos del tumor, por irresecabilidad. ¿Ok? Seguimos. Son las referencias. Y muchas gracias. Gracias, Walter. Ya conociendo las indicaciones de esta cirugía, es momento de continuar con la intervención de la doctora María Solórzano, quien nos comentará la técnica quirúrgica. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Solórzano y hoy les voy a explicar el procedimiento de Whipple, la pancreatoduodenectomía. Para fines de aprendizaje, dividí la cirugía en fases, que la primera sería la valoración, la segunda fase sería de resección y la última fase es la de reconstrucción. Y la resumí en 18 pasos. Se inicia la cirugía con una incisión, pueden ser dos tipos las incisiones. Puede ser una incisión subcostal bilateral, como vemos en la imagen, subcostal, pero sería bilateral, así que del otro lado también. O puede ser una incisión en la línea media, desde la apófisis sifoide hasta la cicatriz umbilical, como se muestra en la imagen. Cabe recalcar que este procedimiento es de cirugía abierta, porque hay otras formas de realizar la cirugía Whipple. Ahora, en la fase de valoración. La fase de valoración tiene como fin determinar que sea factible realizar la resección. Lo primero que se va a hacer es evaluar cómo se encuentra el hígado, las superficies peritoneales viscerales, parietales. Se procede a abrir el epiplón gastrohepático y se examina entonces el tronco celíaco, como se ve en la imagen, en busca de ganglios linfáticos crecidos. Ahora, el siguiente paso sería que el segmento ascendente del colon y el ángulo hepático del colon se separan del duodeno y de la cabeza pancreática y se desplazan hacia la línea media como se observa en la imagen. Luego se procede a hacer la maniobra de Kocher. Que la maniobra de Kocher no es más que levantar el duodeno, como se observa en la imagen, y la cabeza del páncreas del retroperitoneo. Y esto se hace cada vez que se necesita intervenir en el duodeno, la ampolla de Vater, la cabeza del páncreas, aorta, la cava, por encima de los vasos renales, como se observa aquí en la imagen. Y bueno, Luego, el siguiente paso sería identificar la vena mesentérica superior y también se aprovecha para examinar el hilio hepático. Está el hilio hepático y la mesentérica superior que se observa aquí. Entonces, si esta fase de valoración
revela que no hay contraindicación para el procedimiento de Whipple, entonces se inicia la fase de resección. Ahí, María Fernanda, detente un momentito. Entonces, muy importante que la hayas dividido en esas 3 fases, te felicito, porque a pesar de que es la narrativa histórica, hoy día la cantidad de imágenes preoperatorias y tecnología que tenemos nos ayuda mucho más a predecir esa resecabilidad que tú mencionas antes de quirófano. De manera que esta fase usualmente fue diseñada antes de tener tomografías de multicorte. Es decir, antes que pudiéramos tener una idea más precisa de si estaba involucrado o no las venas, la porta y la arteria, estas fases eran cruciales y en cada una de las que has descrito, básicamente es asegurarse que no está invadida la vena cava superior, esa es la maniobra de Kocher, que no está invadido el tronco celíaco, que es la apertura del ligamento gastrocólico, gastrohepático o hepatogástrico, la maniobra en la que abordas la mesentérica superior y la maniobra en la que exploras el resto de la cavidad peritoneal. Así que realmente hoy día nos quedamos con que esa primera fase solo es realmente necesario hacer la exploración peritoneal, porque las otras estructuras con un alto porcentaje de precisión debemos tener una idea previa. Al menos que estés entrando a operar un borderline resectable y necesites tener una idea más clara de qué tanto están involucradas las estructuras que ya conoces. Así que a manera de reflexión, sigue siendo una fase, solo que ya es más expedita. Es decir, es más rápida, ya nada más verificamos peritoneo y superficie hepática. Dale. Ok. Bueno, continuando con la fase de resección, entonces se procede a identificarse la parte proximal de la arteria hepática, que sería esta de por aquí. Y la rama gastroduodenal, que sería esta que, bueno, ya se observa en la imagen que está cortada, pero se pinza antes de cortarla. Se corta, como se observa en la imagen. Luego se desplaza la arteria hepática hacia la línea media y el colédoco, que ya está aquí cortado en la imagen, pero se desplaza hacia afuera, para entonces descubrir... No, ahí el colédoco no es el que se transecta, María Fernanda. No. No, mira la flechita lo que dice. Ah, el conducto hepático, perdón. Correcto. El Ok. colédoco se va en la resección. Acuérdate que el colédoco inicia donde entra el cístico, ¿no? Ujú. Lo que se transecta es el conducto hepático común. Eso es lo que se transecta. Exacto. Y Gracias. cambia el término transectar y elimíname el cortar. Se cortan los hilos y se transectan estructuras anatómicas. Transectar, ok. Gracias, doctor. Ajá. Ok. Eh, O seccionar, también puedo usar seccionar, pero transectar me gusta más a mí. Es más traducible al inglés. Dale. Uh-huh. ok, transectar. Bueno, se desplaza el conducto hepático hacia lateral y bueno, esto es para descubrir entonces la parte anterior de la vena porta, que es la que se ve en moradito. Entonces solo se diseca la superficie anterior de la vena porta y si no hay invasión tumoral, entonces se puede separar con facilidad el cuello del páncreas. Ok, entonces se crea un túnel entre, o sea, el cuello del páncreas, que no puedo mostrarlo, pero o sea, se crea un túnel entre la parte superior e inferior del cuello del páncreas y se procede entonces a disecar la vesícula biliar, o sea, del hígado, pues, como se observa aquí en la imagen que ya está afuera. La disecaron. Y luego se tiene que... Bueno, doctor, una pregunta. O sea, no sé si usar resecar o extirpar aquí porque, o sea, resecar es cuando es con fines curativos de tratamiento, ¿no? Entonces... No, acuérdate que resecar no es con fines curativos siempre. A veces con intento curativo, a veces no. Tú puedes resecar algo parcialmente. Okay. Así que la vesícula se diseca o se reseca del lecho hepático porque no podemos dejarle la vesícula a alguien que no tiene a dónde drenar. Eso es todo. No es porque tenga algún objetivo oncológico. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces luego de disecar la vesícula, entonces se procede a realizar la división, transectar el conducto hepático
justo por encima del cístico, como se observa aquí en la imagen. Bueno, ahora, entonces, o sea, depende de qué procedimiento se haga, si es una Whipple clásica o es una modificada. Como se observa en la imagen, entonces esto sería una Whipple clásica. En la clásica se transecta el antro del estómago, y si fuera una modificada, entonces se transectaría a 2 centímetros después del píloro, o sea, como aproximadamente por aquí, que es lo que clasifica una pancreatovenectomía con conservación del píloro, que es la modificada. Entonces, luego continuamos con el Y1. El Y1 se divide más allá del ligamento de Treitz. Puse esta imagen para que observen el ligamento de Treitz y se divide más allá del ligamento de Treitz. Se transecta, perdón. Luego se procede a transectar el cuello del páncreas, como se observa en la imagen. Y ya entonces se diseca la cabeza del páncreas y el proceso ensiforme, la cabeza del páncreas y el proceso ensiforme. Y primero se separa de la vena mesentérica superior, que es la que observamos aquí, y se ligan las ramas más frágiles que drenan la cabeza del proceso ensiforme hacia la porta. Y luego entonces se procede a la arteria mesentérica superior, que es esta que observamos en la imagen. Y bueno, en verdad leí que se supone que esta parte es el proceso más laborioso de la cirugía por la cantidad de vasos. Y bueno, entonces esa fue la parte de resección. Ahora pasaríamos a la reconstrucción, que en verdad esto es la parte como que más importa para nuestro nivel, que es lo que más preguntan, que sería entonces diferenciar, o sea, anastomosis, pues. Primero, al lado izquierdo vemos la Whipple clásica, que... Bueno, te aclaro, María Fernanda, a nivel de ustedes, lo que a mí más me importa es las indicaciones y la anatomía. Okay. No sé si alguien más está preguntando otra cosa. El que tú entiendas la reconstrucción, yo tengo residentes graduándose que todavía no entienden la reconstrucción. Así que de mi parte, o de la cátedra, que yo soy el que me encargo de la parte patobiliar, te digo que yo no tengo ningún requisito que tú entiendas la reconstrucción. Digo, es bueno saber qué sucede y es bueno que ustedes entiendan que hay maneras de reconstruir y cómo ponemos las cosas de vuelta. Pero si tengo que escoger algo, prefiero que sepas cuándo está indicado, por qué se hace, y quizás quién fue Whipple, lo más que podría agregarte a eso, como para saber la historia de la cirugía, pero al final es que entiendas por qué se hace y cuáles son los eventos anatómicos que ocurren, es decir, que uno esté orientado en lo que está ocurriendo en el abdomen. Dale, continúa con el resumen. Ok, entonces, bueno, la Whipple clásica primero, acá a la izquierda. Seguían por los colores. Las anastomosis que se hacen, la primera es la gastro-yeyunostomía. Entonces, el verde, gastro por estómago y yeyunostomía por el yeyuno. Solo que ese dibujito está mal, no sé dónde lo sacaste, pero tú mismo me acabas de decir que en la clásica se corta el antro, ¿verdad? Ajá. Ah, está muy arriba. Está muy arriba, eso no se hace hasta allá arriba. Alguien lo dibujó mal. Ajá, debería ser como por aquí. Exacto, ¿viste? Ya uno va entendiendo, ¿no? Tú misma me lo estabas diciendo, se transecta el antro, estoy de acuerdo contigo. Dale. Ok, entonces, bueno, gastroyeyunostomía, que es la primera. Entonces, Bien. verde, y entonces quedaría así. Uh-huh. Luego se procede a la pancreático-yeyunostomía, que sería el páncreas, se va toda esta porción, la cabeza, y se une entonces azul con azul y quedaría con el yeyuno. Uh-huh. Luego la hepático-yeyunostomía, que simplemente es unir el conducto hepático al yeyuno, que es esta parte de acá, y la enterostomía, que sería entonces la unión del yeyuno aquí. Esa no se hace. No. Eso es histórico. Eso se le llama descarga de Brown y se dejó de hacer desde la década de los 90. Ya en el 2000 las reconstrucciones solo son 3 anastomosis. La pancreato-yeyuno, la hepático-yeyuno y la gastro-yeyuno. Ok. Bueno, entonces la modificada, que es la que se preserva el píloro, entonces se hace la duodenectomía parcial y entonces se procede a hacer la duodeno-yeyunostomía, el verde. Se une el duodeno con el yeyuno, como se observa ahora acá en la imagen.
Luego, entonces, queda la terminación ciega del yeyuno proximal, que es lo rojito, y se procede entonces a la pancreatoyeyunostomía, que sería el páncreas, aquí se va toda esta porción y se une con el yeyuno. Y luego, entonces, por último, la hepático-yeyunostomía, que sería la unión del colédoco. Y bueno, o sea, leí que esto debe tener 10 centímetros de distancia y de acá a acá deberían ser 15 centímetros. 40. Ah, 40. Ujú, Ah, ok, ok. ujú. Y bueno, ya eso sería todo. Ah, bueno, vamos, quiero presentarles un video que, o sea, muestra cómo se une todo. Dale, Ana. Ah, déjame. Ok. Bueno, en conclusión, bueno, las partes que se resecan sería la cabeza del páncreas, el duodeno, el ducto biliar, la vesícula y en ocasiones una porción del estómago, es el antro. Entonces, Y el yeyuno proximal. ajá, y hay uno proximal, ajá, cierto. Y Ujú. bueno, esto se debe a que la cabeza del páncreas tiene una relación íntima con el duodeno y el ducto biliar, entonces, bueno, como sabemos, el ducto biliar transporta la bilis, entonces, hacia el intestino, y si se presenta algún tumor en la cabeza del páncreas, esto puede obstruir. Y esta obstrucción entonces va a producir que se acumule la bilis, se reabsorba en la sangre, No, y no, María Fernanda, detente ahí un poquito. Esa no es la razón por la que se quita el colédoco. bueno, porque... Es decir, técnicamente no podemos separar el colédoco intrapancreático del páncreas. Es por eso que lo quitamos. Ok. Bueno, Si pero... es decir, un tumor periampular puede obstruir el colédoco, eso es una presentación clínica y evolución de la enfermedad. La razón por la que quitamos el colédoco en una Whipple es porque técnicamente no son separables. Es decir, es lo que yo les decía ayer, resección en bloque. Diseñamos una operación con estructuras aledañas o circundantes porque técnicamente no pueden ser separadas. Eso es todo. Ok. Bueno, y Ujú. también por lo de que comparten la irrigación, ¿no? Las estructuras todas, o sea, ¿no? O sea, No también. necesariamente el ducto biliar sobrevive mientras mantengamos la arteria hepática. Y como la arteria hepática no la quitamos, pues realmente él podría sobrevivir. El detalle está que no podemos esqueletonizarlo de la cabeza de páncreas, es decir, está incrustado. Entonces, es por eso que lo tenemos que quitar. Ok. Bueno, Ana, adelántalo hasta el minuto 50, por favor. Ajá, bueno, aquí esta es la parte de las anatomías. Dale, ponle play. Ajá. A va a corresponder a la parte del páncreas, B, el ducto biliar, C, Pon pausa. No, no quiero criticar a la Mayo Clinic, pero ahí no se hace la transección del ducto biliar. es Tú me verdad, acabas de decir que se hace arriba. sí. Alguien se equivocó en poner la linita ahí. Ujú. Se hace arriba, porque la vesícula se va. Dale, continúa. Ajá, y bueno, como ven, esa fue es todo lo que sacamos. Y ahora la reconstrucción, que sería lo que les expliqué anteriormente. Ujú. Eh, ya va, que está como lento el video. No, yo creo que el video debe tener una narrativa que no estamos viendo, eso es todo. Sí. Ujú. Bueno, esas son las anastomosis, la pancreatoidional y ya. Muy Bueno, bien. y gracias. Ok. Gracias, María. Como última intervención, tenemos la participación de la doctora Diana Torres, quien nos conversará acerca de las complicaciones asociadas a esta cirugía. Gracias, doctora Ana, por la introducción. Les voy a comentar sobre las complicaciones de la cirugía de Whipple. Se va a asociar con una importante morbilidad postoperatoria que, como ha mencionado el doctor, tiende a ser el 20%. Las principales complicaciones postoperatorias las podemos dividir de la misma cirugía, que pueden ser fuga o fístula pancreática, absceso intraabdominal, hemorragia postoperatoria, y del mismo sitio quirúrgico, que puede ser infección o dehiscencia de la herida.
Con los avances y el progreso de las técnicas quirúrgicas y las mejoras de los cuidados perioperatorios y críticos, las tasas de mortalidad y morbilidad han ido disminuyendo. Nos vamos a enfocar más en las complicaciones de la misma cirugía, sobre todo en las inmediatas, las cuales abarcan la fístula pancreática, la hemorragia postoperatoria, el retraso del vaciamiento gástrico y pancreatitis del remanente. Y las complicaciones tardías tenemos la insuficiencia pancreática exocrina, la insuficiencia pancreática endocrina, colangitis y pancreatitis tardía. La fístula pancreática va a ser cualquier comunicación anormal entre el ducto pancreático y otra superficie epitelial con la extravasación de líquido rico en enzimas pancreáticas. Se considera fístula cuando hay salida del líquido medible con cifras de concentraciones de amilasa 3 veces superior al valor normal a través del drenaje quirúrgico o percutáneo. La gravedad de la fístula fueron clasificadas por el International Study Group of Pancreatic Fistula o el ISGPF, quienes las dividieron en 3, en la fuga bioquímica o grado A, en el grado B y en grado C. Para el diagnóstico de la fístula pancreática se utiliza una determinación bioquímica del drenaje abdominal, pero se comprueba su gravedad y su ubicación a través de una tomografía computarizada con contraste intravenoso. El tratamiento debe incluir un apoyo nutricional añadido, ya que son pacientes que entran en un estado hipercatabólico y necesitan una nutrición especial. Y de estar disponible la vía digestiva, se prefiere esta, ya que disminuye el tiempo de recuperación de la fístula y el tiempo intrahospitalario. El uso de la somatostatina o análogos, en realidad no hay estudios que indiquen que ayudan a disminuir el tiempo de curación de la fístula. Es más, hay estudios recientes que indican que pueden provocar una fístula pancreática o de ya haber una preexistente, hacerla mucho más extensa. La antibiótico-terapia es la parte más importante del tratamiento, ya que se considera que el líquido que se está botando está contaminado. Entonces, cuando se dan estos aspectos, se utiliza una antibiótico-terapia de amplio espectro mientras se toman muestras percutáneas para entonces ya hacer una terapia más dirigida. Y la reintervención quirúrgica sería el último paso. Cabe destacar que este es un tratamiento escalonado. Va primero con la antibiótico-terapia. Si todavía no se soluciona, se utiliza endoscopía percutánea y ya de último, de no poderse controlar, se utiliza una reintervención quirúrgica. En el caso del vaciamiento gástrico, va a ser consecuencia de la inflamación de la pared gástrica en el hecho de resección. Su diagnóstico puede ser de 3 formas: por estudio radiográfico gastrointestinal con gastrografía oral, por endoscopía oral en caso de no poder realizar el estudio anterior, o por tomografía computarizada abdominal. El tratamiento es asegurar una correcta nutrición del paciente, ya sea por vía parenteral o enteral. Se mantiene la sonda nasogástrica hasta resolución del cuadro y se puede utilizar la eritromicina, el cual ha sido el único fármaco que ha demostrado ser útil, siendo un agonista de la motilina, y se puede utilizar ya sea en dosis como antibiótico o en dosis inferiores. La hemorragia postoperatoria va a estar en menos del 4% de los pacientes y se va a clasificar en base a 3 criterios que voy a mencionar más adelante. Vamos a tener hemorragia precoz, que es aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas y es por complicación técnica. Las hemorragias tardías son después de las 24 horas y son consecutivas a la erosión producida en un vaso sanguíneo por una fístula pancreática. Su diagnóstico es meramente clínico. Vamos a tener un paciente sudoroso, taquicárdico, somnoliento, pálido e hipotenso. La clasificación de la hemorragia. Ella se va a clasificar según su gravedad en leves y graves, en temporalidad según sean precoces o tardías y según la localización, que pueden ser intraluminales y extraluminales. Y el tratamiento va a ir acorde a sus características. Las leves precoces van a estar en observación. Las leves tardías y las graves tardías, dependiendo si son intraluminales, se procede a hacer una endoscopía para ver dónde está específicamente el sangrado y luego se procede a una cirugía. Y en caso de ser extraluminales, se procede a hacer un angiocat y luego una embolización. Y si son graves precoces, se utiliza cirugía o un angiocat o una embolización.
Y ya para terminar tenemos la pancreatitis postoperatoria, que es un proceso inflamatorio inducido por la transección o devascularización pancreática. Evidencia reciente sugiere que su aparición puede causar una fístula pancreática, más la incidencia de una pancreatitis no excede del 10%. El tratamiento va a ser como el de una pancreatitis aguda: hidratación intravenosa, analgesia, ayuno con nutrición parenteral. Bibliografía. Muchas gracias. Pon la primera diapositiva, porfa, Diana. ¿Cuál? ¿Esta? La segunda. Ok. ¿No me hablaste del vaciamiento gástrico? Sí, del retraso, sí. ¿Será que no te lo pasaste? Ponlo, porfa. Perdona. Estábamos con... Dale. Dale, sí. Sí, sí. No, ¿dónde está el vaciamiento? Dale para atrás. Me lo salté entonces. Dale. Aquí. Entonces aquí pensé que es hablar un poquito más. ¿Con qué frecuencia se presenta el vaciamiento gástrico? El retraso o el mismo vaciamiento. ¿Mm? El retraso o el mismo vaciamiento. ¿Con qué frecuencia se presenta el retraso del vaciamiento gástrico? Puede ser, no sé. Sí, recuerda que cuando uno responde, queda mejor diciendo lo que es que lo que uno cree. ¿Y por qué es tan importante? Porque mira, en tu segunda diapositiva pusiste que el porcentaje de complicación de una Whipple puede ir hasta el 60%. Eso contrasta un poco con lo que yo les acabo de decir de que la morbilidad no es tan elevada. Y lo cierto es que la razón por la que puede ser hasta un 60% es justamente por el retardo de vaciamiento gástrico. El retardo de vaciamiento gástrico es probablemente la complicación más frecuente de una Whipple que mucha gente no ve como una complicación. El retardo de vaciamiento gástrico no es la consecuencia de la inflamación de la pared gástrica del lecho de recepción. El retardo de vaciamiento gástrico es la denervación vagal que ocurre al quitar parte del estómago. En otras palabras, cuando explicó en antes la compañera el explorar la parte del tronco celíaco, la transección del antro, todo eso lleva a una denervación de las ramas vagales terminales en la curvatura menor y mayor. Y eso lleva a una disfunción parasimpática, sobre todo vagal, lo que hace o lo que lleva a retardo de vaciamiento gástrico. Y aprovecho esta complicación para explicarles por qué existe ahora una Whipple modificada, que se me olvidó antes preguntárselo a María. Y es porque nos dimos cuenta que en la Whipple clásica el vaciamiento gástrico se presentaba con mucha frecuencia y algunos cirujanos empezaron a preservar el estómago, transectando el duodeno cuando fuera posible, y el porcentaje de vaciamiento gástrico cayó al 20%. De manera que la única ventaja que tiene la Whipple preservadora de píloro, o Pylorus Preserving Pancreatodenectomy, que así se dice en inglés, es que disminuye el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico mucha gente lo ve como algo muy importante, pero todo el que se dedica a operar Whipple sabe lo que un paciente sufre con vaciamiento gástrico a mediano y largo plazo. Eso es algo que no siempre podemos reparar porque es una denervación vagal. De manera que a veces es una consecuencia inevitable y a veces es una consecuencia evitable. Entonces era para corregirte un poquito lo del vaciamiento gástrico en cuanto a esa etiología y que se presenta con bastante frecuencia. Su diagnóstico se puede hacer en 3 formas. No se puede hacer por CAT, no se puede hacer por estudio radiográfico intestinal, al menos que se haga un estudio dinámico. En ese sí se puede hacer un estudio con gastrografina, lo cual lo haríamos bastante después porque a nadie recién operado de Whipple le ponemos a tracar contraste.
Así que es un diagnóstico más clínico que radiológico, pero radiología puede ayudar. La endoscopía oral, lo único que te dice es que el estómago está dilatado, no te diagnostica retardo en el vaciamiento gástrico. Si lo que te dice es que lo que está en el estómago no pasó al yeyuno como tú esperabas. Es decir, la motilidad gástrica es la que está afectada. ¿Hay algunos medicamentos de motilidad gástrica? Pues sí. La sonda nasogástrica funciona, no funciona para nada. Es más, yo no le dejo sonda nasogástrica a los pacientes post-Whipple. Entonces, la sonda nasogástrica lo que hace es que descomprime un estómago que está lleno de líquido. Así que lo usamos en caso de que el paciente esté muy sintomático o haya que descomprimir el estómago. Pero mientras esté con restricción alimentaria o nada por boca, la verdad es que el estómago no se debe llenar de ningún alimento. Y se puede llenar de líquido, sí, pero tampoco es suficiente como para una sonda nasogástrica, y la sonda nasogástrica no soluciona el problema. Quise hacer un alto en esto porque siento que lo pasaste rápido y realmente de todas las complicaciones de Whipple, la que probablemente más les va a tocar ver si algún día rotan de hepatobiliar sea el retardo en el vaciamiento gástrico. Y eso es lo que eleva la morbilidad de la Whipple, pero no todo el mundo la toma en cuenta como una morbilidad importante. Pero bueno, es morbilidad. Si la herida se infecta, se soluciona, pero es morbilidad. Así que entiendo que le pusiste énfasis a las más severas y creo que está bien, las fístulas y las hemorragias y los leaks, pero esta es probablemente la más frecuente, al igual que la infección del sitio operatorio. ¿Ok? Creo que hay algunas preguntas, no sé si tú las moderas, Ana. Sí, doctor. Muchas gracias a todos los expositores. Bueno, yo solo quería agregar que, resaltando, bueno, ya realmente el doctor Cuquier se adelantó y lo mencionó, que esta cirugía realmente lo que requiere es un cirujano que tenga mucha habilidad y experiencia. Entonces, leyendo encontré que de acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, ellos mencionaban que realmente cuando esta operación se realiza en hospitales que son pequeños o más bien por médicos que tienen menos experiencia, hasta 15% de los pacientes podrían morir como consecuencia de las complicaciones quirúrgicas. Pero cuando se realiza en centros oncológicos por cirujanos que realmente tienen más experiencia en cuanto a este procedimiento, menos del 5% de los pacientes, que creo que el doctor ya lo había mencionado, mueren como consecuencia directa de la cirugía. Entonces, como parte de las preguntas, José Abrego pregunta que si existe otra modalidad para hacer la cirugía de Whipple. Sí existe, o sea, por ejemplo, la que expliqué fue cirugía abierta, también puede hacerse por la laparoscopía y, bueno, la última es que se puede hacer por cirugía robótica. Eso es lo más nuevo. Ok, Lina Ospina pregunta que si en el tratamiento de la hemorragia grave se prefiere la cirugía o la embolización. Siempre que sea posible se tiende a realizar una arteriografía y la embolización del vaso sangrante, porque se ha demostrado que no tiene resultados inferiores con respecto a la cirugía y su mortalidad es incluso inferior en torno como al 20%. Okay. Ok, Yerrel pregunta que si hay alguna diferencia o variación en cuanto a los pasos del procedimiento de Whipple al realizar los dos tipos de incisiones, subcostal y la parotomía medial. Esa no la sé. Bien, no la hay. La única razón por la que se escoge la línea media o subcostal bilateral es por un tema anatómico del paciente. Hay pacientes que tienen un ángulo pequeño debajo del cifoides y cuyo acceso no te va a permitir un acceso a movilizar todas esas estructuras que ella mencionó, desde el colon hepático hasta el trachea, pasando por arriba del estómago. Así que el abordaje convencional es línea media. El optativo, yo lo hago, yo diría en un 20% de los casos, es una subcostal bilateral. Es un tema nada más de anatomía del paciente y cómo puedas tener acceso a las estructuras que hay que movilizar o resecar. Así que es un tema nada más de comodidad a la hora de estar en quirófano, pero no hay ninguna diferencia. Porque al final lo que se colocan son retractores automáticos, los cuales
usualmente hacen el trabajo de exposición, así que es por eso que se coge una u otra, pero suele ser línea media. Bueno, con esta última respuesta, pues damos cierre a este webinar. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, esperamos haber resuelto sus dudas y gracias a los expositores y sobre todo al doctor Cuquier por moderarnos durante este webinar. Así que Listo, bueno, gracias a todos. Yo quizás contrasta lo de hoy con lo que yo les comenté ayer. Yo había entendido mal. Yo sentía o entendía que el webinar iba orientado a un caso clínico. Así que esta modalidad también me parece bien, no es nada, no es ninguna penalización. Solo que cuando uno escoge un caso clínico puede hacer exactamente lo mismo que ahorita, pero a manera de caso clínico. Es decir, uno escoge un caso clínico, presenta el caso clínico y vas disecando al momento de diagnóstico, al momento de la intervención, al momento de las complicaciones. Solo que la manera en que funciona mi mente, la mía, me acuerdo mejor cuando lo fijo con un paciente o con un evento que cuando escucho una diapositiva abstracta. Es la manera en que yo proceso la información. Todo el mundo tiene su estrategia de acordarse de cosas. Entonces, por eso para mí siempre la rotación clínica, más que estar presentes, es tener la oportunidad de utilizar un caso clínico. Así uno dice, oye, me acuerdo un caso que vimos, me acuerdo la señora que estaba en la cama tal, ¿qué era lo que tenía ese paciente de la tal? Entonces, a veces eso te ayuda también a recordar eventos, a recordar procedimientos, a recordar diagnósticos, tratamientos. Así que esta modalidad también me parece bien, yo no la veo mal, nada más que quizás yo interpreté que íbamos a hacerlo tipo caso clínico, pero es válido cualquiera de las dos, ¿no? Yo creo que al final la información era la que queríamos, la que se mostró es la que se quería discutir. ¿Ok? Listo, chicos, ¿fue?